Hola, ¿qué Buenos tal? días. Buenos días. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muy Más, bien. más frescos en estos momentos. La verdad que ¿Eh? sí. La verdad, Curioso, ¿eh? asistiendo a esta primavera, ¿verdad? Que es tal cual, la primavera es así. Bueno, pues Buenos buenos días días a todos. también a todos, exacto. Buenos días a todos y a todas. Mira, se me ocurría comentar algo que era el origen de estos podcasts. Y empezamos hablando de nada es lo que parece y parece que no lo mencionamos constantemente. Pero sí se me ocurría decir algo en relación a lo que nosotros hacemos. En realidad nosotros somos un componente más de tantas personas que hablan sobre la astrología. Entonces, yo sí que para mí ha sido, como te he dicho muchas veces, Ana, un instrumento de autoanálisis importantísimo. Y también me gusta explicitar que, en cuanto a nada es lo que parece, que la narrativa de la astrología, cada uno lo aborda de forma distinta, cada uno te da un matiz. Y es verdad en la medida de que a ti te resuena. Quiero decir, las verdades, no hay verdades absolutas. Y en esa línea, decir que nada es lo que parece está bien, porque es una posición saludable, creo, reflexiva. O sea, tú escuchas al otro y el otro te puede aportar, te puede abrir una puerta. Hay personas, yo digo personas llave, ¿no? Que tienen la facultad de abrirte espacios cerrados y hacerte que conectes con asuntos propios que de otra manera a lo mejor sola, por supuesto, no hubiese llegado, porque en realidad la interactuación entre personal es la que te enriquece, es la que te aporta la posibilidad de ir más allá. Pero siempre con esa premisa, seamos reflexivos, nada es lo que parece. Y eso también nos va a aportar mayor lucidez a la hora de valorar las relaciones interpersonales. Y nada es lo que parece, no cuestiona al otro, te cuestiona a ti mismo. Porque, por ejemplo, yo no sé si a ti te ha pasado, Ana, pero a mí, por ejemplo, en ocasiones, y lo he podido comprobar a través de grabaciones, cuando he vivido una situación y emocionalmente estaba en un estado, he sentido ciertas cosas que al volverlo a ver, he pensado, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? O sea, mi grado de visión, lo que yo he experimentado en la segunda revisión de lo que había, de la interactuación con otras personas, me ha dado una visión totalmente distinta. Es decir, tenemos que ser conscientes de que somos material maleable, que somos muy permeables a muchas cosas, que estamos constantemente recibiendo inputs exteriores que nos dan estados anímicos, que nos producen estados anímicos. Entonces, nada es lo que parece. Seamos Exacto. tolerantes con nosotros, tolerantes con el otro y entendamos que la realidad posiblemente está en otro registro, ¿verdad? Que estamos viviendo, como dicen los hindús, un mundo maya, donde hay muchos deseos, muchas implicaciones, muchas cosas que nos tironean, ¿eh? Y en esa línea sería un poco abordar el nada es lo que parece. Entonces nosotras aportamos con mucho cariño pinceladas breves, porque en realidad nuestras interactuaciones son breves, son 40 minutos aproximadamente, ¿no? Y lo que queremos aportar es la reflexión, lo que nos puede aportar la astrología, que siempre es una herramienta más. Por ejemplo, la astrología como puede ser ir a un terapeuta, a un psicólogo. ¿Eh? Pues es tan profundo y trascendente como ir a un psicólogo, o Sí, incluso sí. más, porque te obliga a ser tú misma la que interactúes. O sea, tú recibes una impronta, tú recibes una información astrológica y con ella puedes ahondar hasta donde tú quieras. O puedas, porque a veces es una cuestión de consciencia, pero en cualquier caso te da esa posibilidad. Es una puerta que se abre y te permite indagar. Y vas indagando y vas viendo hasta donde tú puedas, porque esto es la inteligencia y la comprensión es como un paraguas. A medida que lo abres, vas comprendiendo asuntos que te parecían inicialmente inabarcables. ¿Por qué? Porque el proceso cognitivo es así, ¿no? Y en esa línea, bueno, pues ahora vamos a abordar el tema que nos atañe hoy, que es la luna nueva en Piscis. Y que fíjate, a colación de lo que estábamos hablando, esta luna nueva en Piscis también nos habla de finales de ciclo. ¿Eh? Pues está en el grado 28 Totalmente. de Piscis y bueno, es muy interesante este tema, ¿no? Así que le voy a dar la palabra a Ana, que ya, ya está bien por mi parte, y podemos entrar ya en tema. ¿Eh? Bueno, yo quisiera antes, a colación de algo que comentabas, que es muy tan interesante, justamente cuando hablas de llave, la astrología, o sea, según los libros del conocimiento antiguo y maestros, apuntes que nos han dejado como legado,
hay 7 llaves que son las más importantes a nivel de justamente autoindagación, ¿no? O sea, tenemos la llave geométrica, la llave filosófica, la llave psicológica. La astrología es una de ellas. Claro, Entonces, cuando hablas de llave, totalmente. claro, la Sí, astrología efectivamente va a ser una mirada, una forma de ver, ¿vale? De ver o poder leer esa realidad, ¿no? Incluso claro, interpretarla, que es una palabra que realmente siempre estamos hablando de cómo interpretamos una carta natal, pero en realidad lo ideal sería cómo leemos una carta natal, ¿no? claro. Pero Exacto. fijémonos que nada es lo que parece, porque al entrar en interpretar estás dando un punto de vista. El tuyo. Exacto, el tuyo. Y es por eso que es muy importante que el astrólogo también sea un individuo que haga su propia autoindagación, que se Totalmente. forme también en otras llaves, ¿no? Para luego poder abarcar Claro. la lectura desde una mayor completud, vamos a decir, ¿no? Vamos a Fíjate, ver, perdona, es que además, fíjate que si no puede haber proyecciones, que de hecho las hay, ¿no? O sea, claro, sí, sí, claro, claro, totalmente de acuerdo. claro, Sí, claro. sí, Y bueno, y entonces pues también el alcance, la palabra alcance, efectivamente es a medida que vamos expandiendo nuestra conciencia, es como un espacio, o sea, es como si tuviéramos un espacio definido, ¿no? O sea, estructurado. A medida que vamos avanzando en nuestra expansión de conciencia, ese alcance levanta un límite y permite una nueva expansión. Fijaros que esto totalmente. es muy Saturno-Neptuno que tenemos ahora, ¿no? O sea, tenemos un límite con un Sí, espacio. El límite siempre nos permite manejarnos dentro de un espacio, no hay que verlo como algo que me limita, no, aprovéchalo y gestiona aquí. ¿Vale? El gestionar aquí y al expandir la conciencia expande el espacio y por lo tanto el límite también de alguna manera se redefine, ¿no? exacto. Pues sí, vamos a ver esta Fíjate, esto luna. que, antes de empezar, esto que dices del límite, es que cuando la gente dice, es que esto me limita, bueno, es que el límite forma parte de la vida. Es que nosotros Ujú. estamos limitados, estamos contenidos. O sea, nuestro cuerpo está contenido, Exacto, y mejor que así sea, ¿no? exacto. Entonces, quiero decir, el límite existe porque a veces es necesario que exista. El tema es cuando te limita en tu manera de actuar, ahí es cuando se puede establecer cierto problema. Pero el límite es inherente a Claro, es cuando la vida. sientes que algo Claro, te limita, porque exacto. probablemente no sea real. Eso es, total, exacto. Entonces, quizás puede ser que no haya una capacidad de adaptarnos y entonces esa impermeabilidad te hace sentirte limitado, ¿no? Pero justamente esto es uno de los grandes desafíos tan interesantes, que es Claro, cuando te das cuenta que puedes cruzar esa frontera, dices, exacto, ostras, yo me estaba exacto. perdiendo esto, ¿no? Bueno, porque te das O cuenta sea, entonces que no es real, que no es real, que ha sido un tema por tus una propios, creencia. claro, una Mm. creencia y además una creencia que ha ido procesándose en el tiempo, que se ha ido manteniendo. Exacto. Y de golpe y porrazo esa creencia se desvanece porque vas evolucionando y entonces te das cuenta bueno, que era eso, una creencia. Afortunadamente las creencias las podemos cambiar, ¿no? Ujú. Sí, no es fácil, ¿eh? Por No, eso. no, no. Depende qué Porque patrones. No. además se disfraza con muchos trajes. Sí, es verdad, es Sí. verdad. Mm. Pues sí, pues vamos para esa luna nueva. Entonces, antes de sacar el mapa, que cuando sacamos el mapa dejamos De aparecer, de dejamos de ser poder tener visibles, un ¿eh? contacto directo. Sí. Entonces, sí, efectivamente estamos en un grado 28 y 27 minutos, si no recuerdo mal. Por lo tanto, podríamos decir que estamos llegando al último grado del signo y siempre el último grado del signo siempre sabemos que es un grado realmente de maestría, ¿no? O sea, es como un examen final ahí. Sí, Y estamos además también en el grado 28 de Piscis, forma parte del último decanato de Manilius, del signo de Piscis, que también es Piscis. O sea, sí. tenemos ahí una gran sensibilidad en ese punto de esta luna y además ahora veremos en el mapa cómo es muy curioso que tenemos todo un alineamiento, que también se puede ver en el cielo, un alineamiento de distintos planetas y elementos astrológicos en Piscis y en Aries. O sea, tenemos todo un Sí. corrido de
de posiciones astrológicas entre estos dos signos. Y entre estos dos signos justamente es donde principalmente tenemos, bueno, en la Uber le llaman grieta cósmica. Claro, tenemos que finalizamos Piscis, entramos en Aries, o sea, tenemos un final y un principio. Entonces, esto es como que se distribuye de una manera en el mapa que tienes la sensación como de estar en dos lunas nuevas. O sea, finalizamos Piscis, que en Sí, realidad una luna nueva es un inicio, pero en realidad es un inicio que estamos finalizando. O sea, es como es el principio de un final, ¿vale? Para claro. entrar en Aries, que son los signos, perdón, los planetas que siguen después, que también convocan un nuevo inicio por ser Aries, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver qué pasa aquí, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Así que si te parece, pues sí, vamos a sacar Sí, esta, sí, porque la imagen es muy, muy obvia, ¿verdad? Cuando ves toda la claro, alineación planetaria. exactamente. Entonces, pues bueno, siempre me gusta decirlo que para eventos planetarios que son para todos, ¿vale? em, Se levanta la carta bajo las coordenadas del meridiano patrón, que es el meridiano de Greenwich, ¿vale? De manera que tenemos esta posición y las personas que veáis esta carta, si habéis levantado la carta donde habitáis, donde vivís, pues evidentemente os van a cambiar las casas porque el ascendente va a cambiar, pero no importa. Lo importante es que todos los planetas y posiciones astrológicas, como nodos y asteroides, estén justamente en el signo y en el grado que se indica aquí. Lo ideal, yo, desde luego, profesionalmente, lo que recomiendo es levantarlo en el meridiano de Greenwich porque es el paraguas del tiempo universal para todos, ¿vale? Porque, Ujú. claro, tenemos los diferentes usos horarios, ¿vale? Y entonces es por eso que nos cambian las coordenadas en función de la geografía, ¿no? Pero si no, lo ideal es primero esta y luego cada uno que se mire en su zona geográfica. Entonces tenemos, como estábamos comentando, Sí, la luna nueva, Sol luna grado 28-27 de Piscis, y fijaros que podríamos decir, a ver, Neptuno está haciendo una conjunción a esa luna. exacto. Y por ende Saturno que hace conjunción con Neptuno. Entonces ahí tenemos un stellium. ¿Qué pasa? Que es un stellium disociado, es una gran conjunción disociada, como se llama. Después Ujú. ya Venus ya está bastante separado, ¿vale? Entonces ya no lo incluiríamos, ¿vale? Pero sí que podemos decir que en esa semilla tenemos pues justamente el final y el principio, Ajá. ¿eh? O sea que Ok. doblemente Es, finales y doblemente principios. Es muy interesante, ¿no? Es realmente algo... ujú. Y además tenemos que en ese tiempo universal de Greenwich está todo esto en la casa 3. Su regente es Mercurio, que también Mercurio. está en Piscis. Y que es el famoso Mercurio retrógrado en Piscis, que yo en todas las clases estoy preguntando cómo estáis sintiendo el Mercurio en Piscis retrógrado, porque es tremendo las experiencias que están habiendo ligeramente caóticas, ¿no? Vamos Sí, a ¿no? decir. Sí. Y, y después que Neptuno dentro de la gran conjunción rige al signo de Piscis, ¿no? Entonces, Ajá. bueno, en primera instancia, por lo tanto, tenemos que esta posición en la casa 3 en tiempo universal nos está hablando de nuestro estado psíquico, ¿vale? A nivel mental sobre todo, y puede ser que tengamos una sensación como sentirnos un poco confundidos, Sí, em, incluso como la mente un poco espesa, sí, ¿vale? Puede ser. totalmente. Sí, sí. Y como una dificultad en concentrarnos, ¿no? Porque su Sí. regente, siendo Mercurio, Ujú. también está en Piscis, además está retrógrado, ¿vale? Y de alguna manera combina lo emocional con lo mental, o sea, estamos Sí. hablando plenamente de la identidad psíquica en nosotros, ¿no? Sí, y Bien, fíjate, disculpa, se me ocurre pensar que justamente con esta luna nueva, que sería el final el ir soltando asuntos viejos,
también suele ocurrir que cuando estamos pasando una época de cambio a nivel individual, nos ocurre esto, ¿no? Que hay como una especie de, como hay algo que estás soltando, pero todavía no estás en lo nuevo, y ese algo va ahí haciendo ruido y no nos permite ese grado de concentración necesario. Y tú y yo lo hablábamos hace un ratito, ese estado como de una cierta, no sé, es que es difícil de definir, Ensoñación. de Es como una cierta nebulosa, ensoñación, ¿verdad? el sentirnos como que las cosas van despacio Sí, no sé, hay algo que la mente con el cuerpo no van al mismo ritmo. Esto es como si sí, estuviéramos viviendo una fase balsámica. sí, O sea, hay algo que te succiona, ¿vale? Porque hay sí, que ir ya cerrando, hay que ir haciendo un ahí sí, cierre y a la vez lo que quiere iniciar tiene una gran energía y una gran actividad, ¿vale? Que también succiona para entrar en ello, ¿no? Entonces sí, es, es como una fase balsámica lunar, ¿no? sí, Luego sí. también el Mercurio en Piscis está en exilio. O sea, Ujú. Mercurio Claro, es un regente de Virgo. eso es. Entonces, pues claro, todo justamente la capacidad de análisis, de fijarnos en el detalle, justamente además Virgo con esta, con este detalle no sé, de minuciosidad, de buscar la cosa perfecta y tal, Mm, nos lo permite un cierto grado de concentración. Claro, al estar en Piscis, todo eso no se da. claro, ¿Vale? Por estar en exilio. Y sí. entonces en Mercurio es como que no quiere analizar, no está en un lugar de analizar, de razonar, de hacer las cosas prácticas. Por lo tanto, No es también lo cómodo. práctico es como y es como entrar en lo caótico un poco, ¿no? Ujujú. Sí. Evidentemente, esta mañana estaba hablando con unas colegas astrólogas y justamente estábamos hablando de esto, ¿no? Y es verdad, pero no podemos fijarnos solo en lo malo, tenemos que fijarnos en lo positivo, claro, por supuesto. ¿Qué pasa con un Mercurio en Piscis retrógrado? Claro, nos invita primero a poder interiorizarnos y conectar con nuestro mundo interno, que es el mundo del alma, tan reflejado por Piscis. Y después también la inspiración. Por ejemplo, esto Claro. para los artistas es fabuloso, porque justamente Mercurio no está entretenido o distraído en otros asuntos donde nos ponemos ahí obcecados en los detalles de forma perfeccionista y no salimos de ese árbol, ¿no? Que no nos permite ver el bosque. Entonces ahí es como estar observando la mariposa en la flor, estar sobre todo, pues eso, dar ese espacio de inspiración que es tan bueno también para el alma. Entonces, claro, yo creo que este final de esta luna en el grado 28-27 es como también permitirnos comprender, ¿no? O sea, llegar a una comprensión total ya de asuntos que acontecen a nuestro mundo emocional, eh, lo verdaderamente importante, ¿no? Porque estamos hablando de cosas profundas cuando hablamos de Piscis, hablamos del alma. Entonces, dejar que esa inspiración nos permita llegar a comprender quién realmente somos, que esto ya también Saturno y Neptuno está trabajando en ello. Entonces, fijaros, ¿no? Cómo tenemos esta abstracción de ir soltando asuntos piscis como sentirnos víctima de alguna situación, sentirnos que nos sacrificamos en una situación, em, el poder entrar en el silencio, ¿no? Y Y cómo ese silencio ofrece un espacio para que nosotros también podamos ahí, desde la reflexión, claro. descargar cosas que ya no son necesarias para ese nuevo inicio, ¿no? Y fíjate que además nos parece que la comunicación, como si solo fuese verbal, ¿no? Y eso que tú dices en relación a lo que dices, de profundizar, a veces es necesario que se vaya cociendo, ¿no? Que no es necesario nominar las cosas. Primero hay que sentirlas, hay que vivirlas introspectivamente para que luego poderlas llamar de una forma acertada. Y en ese Exacto. sentido, pues también estaría de acuerdo con esa necesidad con esa incomodidad de Mercurio y encima retrógrado, ¿no? Que es una invitación total a la introspección, ¿no?
Claro, y además Bien. también es una invitación, por lo tanto, a la confianza, ¿no? Porque al no tener esa capacidad de análisis y que siempre estamos pensando, Sí, ¿no? Esos pensamientos que al final son muy separativos, ¿no? sí. Aquí no, aquí es confía, o sea, confía, ¿no? O sea, es simplemente si, es ir dejando, eso sí, ir dejando esa parte de nuestra emocionalidad, Ujú. de nuestra identidad psíquica, ¿vale? Que nos ata y nos sigue atando a situaciones piscis de sombra, como hemos comentado, ¿no? Sin embargo, pues podemos estar ayudando a las personas, ¿no? Como una especie de sentido humanitario que también aparece, ¿vale? En estos grados de Piscis Ujú. y permitirnos ser una nueva versión, ¿no? Entrando en Aries, que ya nos lo está Exacto, marcando ese Saturno-Neptuno. Neptuno rige Piscis. Por lo tanto, claro. Neptuno está diciendo, necesito para esa nueva identidad, ¿vale? Que le otorguemos todo el sentido verdadero de Piscis que rijo, porque al final es Sí, una parte de nosotros, cada uno de los planetas. Entonces, el claro. Neptuno en nosotros nos está invitando a esto. A ver, una nueva versión en nosotros, es decir, recordar quién somos de verdad, y para recordar quién somos de verdad es esa conexión con el alma que Piscis propiamente nos está invitando. Para hacerlo de forma auténtica y limpia, pues salgamos de quien sienta que es así, de esos patrones de victimismo, de sacrificio, de manipulación, de chantaje Claro. emocional, todas estas cosas que ya no sirven. ¿Vale? Claro. Tenemos que estructurar nuestro mundo interno con ese Saturno en Aries, es ese límite interno que nos diga, un anclaje, un buen anclaje en nosotros, poder decir que no a ciertas cosas ya, ¿vale? Y a Ajá, partir de ahí Neptuno lo que hace es unificar todo el aspecto psíquico en nosotros, ¿no? claro. Inconsciente, subconsciente, consciente, y eso es nuestra identidad psíquica, ¿no? Y eso justo que esto que decías tú al inicio es muy buen maridaje este Mm, Neptuno-Saturno, porque totalmente. le puede dar una estructura que es interesante para Mm. Neptuno. ¿Mm? Tenemos mundialmente que, bueno, socialmente, eh, que estamos viendo diferentes manifestaciones también. Entonces, uno siempre pone el ojo en el Plutón en Acuario o en Acuario. Entonces, vemos Ujú. el Plutón que tiene, bueno, que los tres transpersonales, es decir, con Neptuno y con Urano, están haciendo ese triángulo tan bonito, azul, Precioso. ¿vale? Que de alguna manera nos invita a desarrollar talentos, fijémonos, ¿no? O Ujú. sea, talentos de aire y fuego, porque Urano está cogiendo el orbe, pero va a pasar ya en un mes y pocos días entrar en Géminis, que de hecho se está notando, y hace ese sextil perfecto con la lunación. Por lo tanto, todas nuestras capacidades de mentalidad, mentalidad abierta, es decir, una mente que no juzga, una mente Eso es. que, que permite alcanzar una mayor conciencia, ¿no? Está muy favorable. Pero Sí, exacto. fijémonos que a nivel mundial, por lo socialmente hablando, a nivel de manifestaciones, el Acuario en este tiempo universal de la carta está interceptado. Ujú. Sí, lo estaba mirando, sí. Entonces, claro, ese Plutón en Acuario, claro, yo lo veo como una parte en nosotros que participa en la conciencia social para que pueda ir haciendo su transformación, es lo que está interceptado, ¿no? Exacto. Entonces, cuando hay un signo interceptado, suele pasar que cuando se quiere exteriorizar eso sin conciencia, sin atención realmente puesta en mis actos, en mi pensamiento, en mi sentir, se distorsiona, ¿no? Y entonces Claro. ahí aparece en nombre de la libertad, Acuario, ¿vale? Me revoluciono, ¿no? Y entonces ahí es donde aparecen todos los arquetipos y todas las características que podríamos ver en la libertad, en, en que cuando hay una revolución, en realidad es curioso porque cuando nos revolucionamos, que siempre es contra algo, ¿vale? Es porque algo de ese algo está en nosotros. Bueno, sin duda.
sin duda. ¿eh? Mm, Entonces, yo lo veo explicado un poco por ahí y Fíjate, también, se me ocurre pensar que justamente esta distopía que estamos viviendo ahora también está hablando de nuestra propia distopía, ¿no? Indudablemente. Lo que hay dentro hay claro, fuera. Y a veces es como una caricatura lo que vemos fuera. Pero indudablemente está poniendo de manifiesto una serie de valores que se están, o sea, se van a transformar porque creo que por necesidad, ¿eh? También por sí, necesidad sí, de darle salida a una forma distinta de entender la realidad, a una forma claro, menos beligerante, más cooperativa. Pero en estos es momentos inevitable. estamos viendo el final de también, fíjate, asociado a esta luna nueva, el final de un tiempo que es posible que se alargue desgraciadamente en el tiempo, pero estamos asistiendo a situaciones altamente beligerantes que también nos dan pistas, ¿no? Y también te hacen Sí, reflexionar, porque a mí cuando las personas dicen, es que la gente es, a mí eso me rechina, porque yo digo, la gente somos, no la mm, gente es, como si yo estuviese exento de, no, somos copartícipes. Y cuando dices somos copartícipes, estás también asumiendo tu parte en el proceso, ¿no? Creo que es importante, importantísimo tomar esa parte, sí, totalmente. ¿verdad? Además, cíclicamente, lo que son los ciclos lunares que estamos visitando en este periodo, pues son ciclos de 28 días y Claro. de alguna manera nos dice, porque claro, el mes que viene ya empezaremos en Aries otra vez, ¿no? La luna Sí. nueva. Entonces, son ciclos cortos, pero que justamente es donde tenemos como una periodicidad de una oportunidad de poner conciencia a ello. ¿A qué? A la Sí, información que sacamos del mapa, ¿no? sí. O sea, fijémonos que eso está en la casa de la mente, del pensamiento, también de la comunicación. Exacto, Entonces, en la casa 3 sí. exactamente, ¿no? O sea, empecemos también a observar cómo estamos pensando, cuando no estamos de acuerdo, si tiene que ser una revolución extendida hacia afuera o podemos hacerlo de otra manera. O sea, ahí es como, ¿vale? Luego ya pasaremos a Aries, luego pasaremos a Tauro y todo esto es como que nos permite una atmósfera y un clima de información que podemos aprovechar. Total. Y fíjate, en ese sentido, la Luna, que es un planeta que nos mueve a nivel emocional, nos da, o sea, si realmente observásemos un poco el tránsito lunar en nuestra vida individual, veríamos que hay una cierta sintonía, ¿no? Que vamos a Claro, percibiendo. Hay una atmósfera. exacto, Hay una atmósfera. Cuando no es lo mismo cuando la luna está pasando por Géminis que cuando la luna está transitando por Leo, o cuando exacto. está por un planeta, por un signo de agua. Entonces, esto es importante porque te permite una microobservación de lo que puede ser también tu vida en general, ¿no? Porque está plasmando una forma de sentir, una forma de afrontar la realidad y además en 28 días, ¿no? ¿Sabes? Es un viaje de 28 días que te da la posibilidad de observarte en distintos escenarios, en distintas, cuando la luna hace cuadraturas, etcétera. Entonces, bueno, son Exacto. posibilidades de auto, lo que hablamos inicialmente, ¿no? De autorreflexión, de autoconocimiento, y creo que es un satélite muy interesante en ese sentido. Totalmente, totalmente. Muy, muy vinculante además de momento, ¿no? Total. Sí, Aunque es una vinculación de mucho apego, sí, que es claro, algo que nos viene de civilizaciones anteriores, pero que sí, justamente observándolo con esa conciencia podemos dilucidar asuntos, ¿no? claro. Hay dos cosas más que me llaman la atención antes de terminar, que justamente Venus hace una cuadratura con Júpiter en Cáncer, ¿vale? Ujú. Venus en Aries, que Venus en Aries también está en exilio, tiene una dignidad que pierde fuerza a los acuerdos, a la diplomacia, ¿vale? Y Claro. eso podría responder un poco a nivel mundial a lo que la justicia, Júpiter en Cáncer, del pueblo en general, porque estamos teniendo muchas manifestaciones de profesionales, manifestaciones de Sí, médicos, de profesores, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos como que las leyes que definen un poco la justicia en conflicto con los intereses personales, que sería el Venus en Aries, y con una gran dificultad de poder eh, negociar, ¿no? Para poder eso. llegar a acuerdos. Y fijémonos que tenemos aspectos al medio cielo, que está en Ujú. Libra.
¿no? Y, y también hay una energía tensa a que el destino, que el medio cielo refleja un poco, ¿no? Ese, ese futuro inmediato que podemos ver. En principio, Libra tiene un decanato de Escorpio, es que hay una dificultad en negociar y en llegar a acuerdos que determinan recursos compartidos, que es lo que hace el Fíjate, decanato de Escorpio. sí. Qué interesante Es- que fíjate que estás hablando de Venus en exilio con Aries, que sería más la parte individual, que se tiene que relacionar con el otro, ¿no? A través de Libra. Y qué Mm, interesante que Venus hace el esfuerzo de intentar que negociemos, ¿no? Que tengamos la posibilidad de negociar, aunque su postura sea incómoda. Se me ocurre esta claro, metáfora, ¿no? Que a veces hay que claro. hacer un esfuerzo, ¿no? para Sí, alcanzar, para alcanzar alianzas, para reflexionar, aunque no sea incómodo, porque efectivamente es incómodo, ¿no? Como Venus claro, en claro, esa postura, ¿no? claro. Pero luego está el sistema, que es el sistema el que a lo Eso mejor es. no quiere negociar. Ahí es Ah, donde está. claro, claro. Claro, claro. Júpiter también cuadra a ese medio cielo y entonces es ahí, esa especie de, es como si nos dijeran, no, decide tú, no, yo no me muevo, no, dilo tú. O sea, es sí, una Sí, situación de posición, ¿no? Y luego sí. tenemos otra, que ya sería lo más bélico que tenemos actualmente, que es Mm, este Marte en Piscis que hace cuadratura al a las- ascendente con sí, Sagitario. Estamos por lo sí. tanto, en una dosis de fanatismo Muy muy, grande. muy Sí, grande, ¿no? sí. Y muy religioso. O sea, yo Sí, total. estaba escuchando un vídeo ayer muy interesante y, bueno, hay una voz que habla de seguir erradicando el cristianismo, ¿no? O sea, es algo impresionante donde España corre peligro, Francia corre peligro. O sea, estamos en primera mira, en objetivo número uno por nuestra historia. Y estamos viendo, por lo tanto, Piscis Sagitario es un tema de creencias plenamente y además Pero con aquello del fanatismo, ¿no? De querer sí, la verdad absoluta, ¿no? claro, y se me ocurre que en ese sentido que justamente estamos en un momento de como de encorsetamiento, Total. ¿sabes? De tener que soltar, tener que buscar una salida, ¿eh? Un acuerdo, una salida para poder vehiculizar todas estas transformaciones, ¿no? Y esto que tú decías antes de la consciencia colectiva, ¿no? Del inconsciente colectivo que viene, pues verdaderamente, es que en estos momentos estamos viviendo una gran oportunidad que es ir siendo conscientes de aquello que ha sido inconsciente. O sea, ¿sabes? De Totalmente. que ha ido operando en silencio y que nos ha ido Es- dirigiendo sin que fuese como mm, títeres. Que eso es claro. un poco lo que nos pasa en general, ¿eh? No nos Bueno, es engañemos. que ahí está, claro. Entonces, fijémonos lo Claro. que constantemente se está reflejando, de que, por favor, em, atendamos nuestra forma Eso. de pensar. O sea, pongamos atención, ¿vale? Pongamos atención, porque es que las distracciones hacia lo que se está moviendo como mundo inventado del propio pensamiento egoico, esto insta a posicionarnos en un miedo, puede ser, y esto pues nos retrotraiga a la propia evolución de nuestro mundo interno, que es lo que sería la luz frente a la oscuridad. También, Claro. hablando de luz y oscuridad, vamos a pasar al equinoccio. Sí. Y ahí pues tenemos la oportunidad también como de equilibrar las luces y las sombras, ¿no? Claro, claro. Es decir, que, bueno, todo Yo lo que creo, sucede fuera tiene absolutamente que ver con cómo estamos construyendo nuestros pensamientos. Eso es muy claro. importante tener en cuenta. Y Sí, nos sí, necesitamos todos, porque totalmente. nuestro pensamiento no difiere del pensamiento del de al lado en absoluto. Pensamos Sí, que sí, sí. pero no es así. Somos Mm, partículas vinculadas entre nosotros. O exactamente. sea, nos aprendemos en base a que aquí hay un otro que se hace de espejo. O sea, en realidad el otro es un espejo de ciertos factores. Por eso me acuerdo que en una ocasión Enrique Orbera decía, el otro no existe. Bueno, el curso de milagros lo dice, el otro no Es lo existe. que dice el Y es curso de cierto, y milagros, es cierto exacto. que no existe en la medida que en realidad lo que estás viendo es tu propia proyección. No estás viendo al otro. Exacto. Estás viendo tu propia proyección, ¿no? Entonces, bueno, esa oportunidad de ser conscientes de esto, de ser consciente que lo que estamos viendo no es real, que nada es lo que parece, de nuevo, ¿no?
O sea, Exactamente, exactamente. estamos pensando que las cosas son de una cierta manera y nos parapetramos en esa realidad y la defendemos a muerte. Es curioso, ¿eh? Somos Sí, capaces, por sí. una creencia, por ejemplo. Estamos en una guerra de creencias y en verdad, quiero decir, si creemos en Dios, Dios es uno. Es igual que lo llames Alá, que lo llames Jehová, Exacto. que lo llames... No sé, yo Es- creo en ese sincretismo mm, respetuoso, ¿no? Que el otro lo mm, exprese como buenamente quiera. A mí me es igual. Realmente no atenta contra mis creencias. mm. Al contrario, pues las puede enriquecer, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero ahí ya necesitamos una mentalidad abierta, donde no enjuiciamos Exacto. la opinión del otro, siendo la opinión un juicio, lógicamente, Sí, pero es incluir las cosas, ¿no? Como sí. totalidad. Pues Bueno, muy bien, deciros una pues cosa para terminar, si te parece, Ana, y es que, bueno, cuando hay una luna nueva, tenemos que esperar un par de días porque se dice que hay 2 días de oscuridad y entonces para poder plantar la semilla de lo que queramos plantar, de nuestro futuro, de nuestras intenciones, de nuestros objetivos, pues esperar 2 días y entonces hacer vuestra petición al universo, que es generoso. ¿Eh? exacto. Bueno, Muy bien, y Marisa, gracias como siempre y gracias a todos por seguirnos. eso es, Y recordad que podéis hacer comentarios, incluso si alguien quiere saber dónde tiene ese grado 28 en la carta, cualquier cosa, claro, debajo del vídeo podéis hacer vuestros comentarios y os responderemos. y estaremos Así que encantados gracias. de responderos. Bueno, feliz fin de Exacto, semana, que disfrutéis de esta exacto. luna nueva y nos vemos pronto. Y nos ¿Eh? vemos en aproximadamente 15 días, Eso, con la luna llena, a ver qué nos trae, a ver a qué nos ver qué trae. visibilidad de lo que nada es lo que parece, a ver qué A nos ver qué nos permite. parece, a ver qué nos Exacto, parece. exacto. Muy bien, un Bueno, abracito muy grande. un Hasta abrazo pronto. fuerte. Hasta Chao. pronto.